Buenos días. Agradecemos a los medios su presencia en esta rueda de prensa que hemos convocado con motivo de hacer una nueva crítica al Gobierno municipal, puesto que vemos que siguen instalados en una comodidad impropia de un equipo gobernante que tuviera aspiraciones por mejorar esta ciudad. Es obvio que estamos ante la alcaldía del señor Alsina, una alcaldía fracasada y agotada. Solo así se entiende que a mediados de enero sigamos sin tener ni siquiera borrador de presupuestos para este 2023. Es cierto que en un municipio como Vinaròs y en un gobierno como el del señor Alsina esto no es excesivamente relevante, puesto que los presupuestos que le han precedido al que previsiblemente habrá en 2023 pues han sido incumplidos flagrantemente. Pero sí que evidencia la falta de capacidad, de gestión, de ambición del propio gobierno municipal. Lo normal es que hubiera trasladado, puesto que estamos en los últimos 6 meses de legislatura, si tuvieran ambición por hacer cosas, pues por lo menos un borrador a los partidos de la oposición o al principal partido de la oposición, y esto ni siquiera se ha dado, ya no a finales de 2022, sino ni tan siquiera a día de hoy, a mediados de enero del 2023. Es evidente, en el Ayuntamiento de Vinaròs se está fallando en todo, en la gestión de los grandes acontecimientos, así lo evidencia el evidente fracaso de los fondos EDUSI, donde ya sabemos que en Vinaròs no se va a desarrollar prácticamente nada de lo anunciado previamente y llevan 7 años y medio gobernando, pero también del día a día. Acabamos de ver cómo volvimos a hacer el ridículo en el municipio a través de la oferta que ofrecía el propio ayuntamiento con el Parc de Nadal. Un Parc de Nadal absolutamente pírrico, que desde luego no estaba a la altura de lo que es un municipio como es Vinaròs. Y no les estamos pidiendo que hagan cosas extraordinarias, es la gestión del día a día, es lo mínimo que se le puede exigir a un gobierno municipal. Si uno se va a ayuntamientos muchísimo más pequeños que el de Vinaròs, ejemplo Ulldecona, pues vemos cómo fueron capaces de articular un Parc de Nadal a la altura de lo que sus ciudadanos se merecen. Vinaròs fue verdaderamente bochornoso y llueve sobre mojado, porque veníamos de una gestión de fiestas que fue otra vez motivo de burla en todos aquellos que vieron cómo se disponían de unas fiestas en este municipio que parecían ya no unas fiestas de tercera, sino unas fiestas de cuarta, quinta y desde luego no a la altura de lo que Vinaròs requiere. Volvemos a ver cómo el equipo de gobierno fracasa en la gestión de lo ordinario, de lo rutinario, de lo que cualquiera haría bien, salvo el señor Alsina y sus compañeros de gobierno. Podríamos hablar del comercio. ¿Alguien se acuerda ya de esos anuncios que hacían en torno al bono o tarjetas para el comercio? Ha quedado todo pues, en lo que suele pasar con el señor Alsina, en meros anuncios que después no se traducen en absolutamente nada y desde luego que nadie les pida cuentas porque no debaten. Porque no debaten absolutamente en ningún sitio, porque son plenamente conscientes que no están en condiciones ni tan siquiera de defender su pésima gestión. Plan de casco antiguo. Llevan años diciéndonos que están trabajando en ello. Es vergonzoso, porque es mentira, porque sencillamente no hay absolutamente nada hasta la fecha y no es justificable después de 7 años y medio de gobierno. ¿Alguien se acuerda de los planteamientos que hacían en torno al cine? Si uno se reúne o tiene contactos con los integrantes de la plataforma en defensa del cine, constatará que se sienten engañados, y se sienten engañados porque ni siquiera se les ha dicho la verdad, porque es bochornoso que después de 7 años y medio en un gobierno, a día de hoy sigan sin ni siquiera haber abierto un expediente, ni siquiera han iniciado la tramitación, pese a que llevan años en contactos con la plataforma, haciéndoles creer que se estaba haciendo algo. La realidad objetiva, ni siquiera hay un expediente administrativo abierto, es decir, formalmente no hay absolutamente nada. Y todos recordaremos el bochornoso espectáculo que dieron la representante en aquel momento de Podemos y el alcalde, el señor Alsina, cuando al inicio de esta legislatura se pelearon y paralizaron una rueda de prensa en la que ya en ese momento estaban anunciando que Vinaròs iba a tener cines de primer nivel. Pues no solo no ha tenido cines de primer nivel, sino que ni tan siquiera han sido capaces de articular una propuesta que pudiera suplir lo que eran las carencias hasta ese momento evidenciadas. Volvemos a ver otra muestra de la pésima gestión del señor Alsina, que habla de todo pero no hace nada.
Y, bueno, él no habla de nada. Realmente el que habla de todo es el señor Albella, pero que después, evidentemente, no hacen nada. Hablamos del Vilaplana. Tuvieron el cuajo de presentar un proyecto, reunir a la comunidad educativa, hacerles creer que eso era inminente. Ahora se niegan a hablar de este tema. Es que ni tan siquiera hemos sido capaces a día de hoy desde el ayuntamiento en renunciar a la delegación de competencias. Es que en junio del 2021 se aprobó el proyecto de transformación del Vilaplana. Con posterioridad a eso hubo un pleno en el que el ayuntamiento asumía la delegación de competencias de la Consellería para poder materializar esa obra de forma ágil. En ese pleno ya le advertimos desde el Partido Popular al señor Alsina que el ridículo sería espantoso si aprobábamos esa delegación de competencias para en un futuro próximo tener que renunciar a ello. Como siempre, el señor alcalde, el discursito fácil. Es que ustedes están en contra de todo, no. Estamos en contra de la incompetencia que evidencia su propio gobierno municipal. Porque a día de hoy, eso que anunciamos en ese pleno ha pasado y aquí nadie asume ninguna responsabilidad. El Ayuntamiento de Vinaròs está pendiente de renunciar a la delegación de competencias para así modificar el proyecto y poder asumir una nueva. Es decir, se ha perdido más de un año en algo que era perfectamente evitable. ¿Alguien ha visto al alcalde salir y dar una explicación real? No, no. En despacho de alcaldía y engañando a todo aquel que se sienta enfrente de él. ¿Por qué no debate de estos temas? Porque sencillamente no tiene argumentos para defender lo que es una nefasta gestión. Vuelta a esconderse, vuelta a dar la callada por respuesta y vuelta a no explicar lo evidente. Y es que en este, como en tantos otros temas, hay muchos embustes y muy poca realidad al final de la legislatura. Podríamos hablar de los grandes proyectos anunciados por ellos. Podríamos hablar cómo es posible que a día de hoy se siga sin asumir ni una sola responsabilidad por parte de nadie, cuando ya es público y notorio que los principales proyectos que abanderaban en esta legislatura se han caído todos uno detrás de otro. El centro social, no me cansaré de decirlo, una inversión prevista de 4,5 millones de euros. Ellos decían que iba a ser un revulsivo y un punto de inflexión en la gestión de todos los servicios sociales en este municipio. Se ha caído y no lo quieren reconocer. Salen hablando de este tema cuando les obligamos y lo único que es capaz de decir el portavoz del señor Alsina, porque el señor Alsina se esconde, es que se está trabajando en ello, que no se sabe si se llegará. Es mentira, es obvio, no se va a llegar y se sabe. Y se sabe porque del propio informe de seguimiento del EDUSI que hizo la técnica en octubre del 2022, ya se fijaba en ese propio informe en octubre del 2022 que el centro social era inviable en los términos o en el planteamiento que se había hecho inicialmente. Y entonces, para no reconocer la realidad del fracaso, sale el señor Albella a decirnos que están valorando a ver si lo pueden hacer por fases. Mentira. Si uno habla con los técnicos del ayuntamiento, le dicen, es materialmente imposible. La ley de contratos no lo permite. ¿Alguien ha salido a dar alguna explicación? No, todos callados. Y como vienen unas elecciones, a tratar de engañar al personal. Y eso sí, la frase que sirve para todo, sobre todo para ocultar la incapacidad de nuestros propios gobernantes. Estamos trabajando en ello. Pues cuando uno lleva 7 años y medio trabajando en algo sin que se vea un solo resultado, lo único digno es presentar la dimisión y largarse. Pero aquí, desde luego, de eso no se habla porque lo único que tienen intención estos señores es de seguir vendiendo humo. La pasarela, no nos vamos a cansar de hablar de ella. Te la venden como inminente, es mentira, ni siquiera hay fecha de inicio de obras. A día de hoy, pese a todo lo que han dicho, siguen sin tener a día de hoy ni la autorización de costas. A lo mejor llega mañana, pero a día de hoy no la tienen. Y si ya en octubre del 2022 se nos advertía que no se estaba en disposición de cumplir los plazos, pues en enero del 2023, sin que haya variado absolutamente nada en torno a este proyecto, lógicamente es muchísimo más difícil. Hablamos de Corral de Batet. Era lo único que en octubre del 2022 decía la técnica que se podían cumplir los plazos. En octubre del 2022 se podían cumplir. En enero del 2023, evidentemente ya no. Porque ¿qué ha pasado de octubre a enero en torno al Corral de Batet? Pues que la licitación se ha quedado desierta. ¿Y qué nos encontramos? Un equipo de gobierno incapaz, sin capacidad de reacción, sin capacidad de respuesta. Y si en octubre del 2022 se nos decía en el informe de evaluación
del EDUSI, que la previsión para poder concluir la actuación en Corral de Batet era de 13 meses y quedaba por hacer la licitación y la ejecución de obras, en enero del 2023, con la licitación desierta, estos 13 meses ya es obvio, no permiten cumplir plazos. Y frente a todo esto, que es fracaso tras fracaso, en cuestiones que son de competencia exclusivamente municipal, ¿alguien asume alguna responsabilidad? No, todos calladitos. Hablamos, por ejemplo, de las EMIARE. Todavía hay un anuncio en la web del ayuntamiento donde se les dice a los padres que les escoles esportives municipals próximamente, en noviembre, inscripciones. Noviembre del 2022. En enero del 2023 ni se ha dado la información ni se está en condiciones de dar inicio a las actividades. Si todo esto ha funcionado en el ayuntamiento con plena normalidad, hasta que han llegado estos señores, y la dejadez en su gestión es sonrojante. Y son ayuntamientos de distintos colores. Benicarló está gobernado por el Partido Socialista. Oiga, las EMIARE dieron inicio, como es normal y como ha pasado en Vinaroz históricamente, al inicio del curso escolar, que es cuando los padres van a hacer uso de ellas y permiten programar las agendas de padres y niños en base a la oferta que hacen los centros escolares y también les escoles esportives municipals. Es que en Vinaroz, a mediados de enero del 2023, este servicio sigue sin tener ni siquiera fecha de inicio. ¿Alguien ha oído salir al alcalde a hablar de este tema? Es que es chapuza tras chapuza, en la gestión ordinaria, en las pequeñas cosas, en las intermedias y en las grandes. Y eso sí, como mucho, verán ustedes al señor Albella vendiendo humo. ¿Y el día a día qué? ¿El señor alcalde va a asumir alguna responsabilidad de todo esto? No. ¿El señor alcalde va a pedir alguna responsabilidad a los concejales afectados? No. ¿Alguien ha visto una comparecencia de la concejala de Educación o de la concejala de Deportes para hablar de qué está pasando con las EMIARE? No. ¿Alguien ha visto al señor Albella, tan dado él a hablar de todo, pero a no resolver nada, en dar una explicación de cómo es posible que un ayuntamiento como Vinarós haya tenido el pírrico par de Nadal que tuvo? No. ¿Alguien ha oído al señor Albella o al señor Alsina salir a explicar qué explicación dan a aquellas familias que están esperando a que un servicio que ha funcionado con normalidad históricamente ahora no se sabe por qué? No hay manera de sacarlo adelante. Es que el desastre es la degeneración de la dejadez en la gestión municipal. Y cada mes que pasa nos encontramos con algo nuevo. Pues bien, frente a todo esto que tenemos al gobierno del señor Alsina, 2023, mediados de enero y ni siquiera borrador de presupuesto. Y todo lo ven normal, porque en este ayuntamiento, lamentablemente, todo lo que tenga que ver con dejadez e ineficiencia, a día de hoy, se ha convertido en normal. Y ese es el drama de Vinarós, un municipio absolutamente paralizado en torno a grandes proyectos, donde vemos a concejales que salen a decir que no les gusta el Plan General de Ordenación Urbana aprobado hace más de 20 años, obviando que llevan 7 años y medio gobernando y no han hecho ni siquiera una modificación de ese plan. Eso sí, como siempre, están trabajando en ello. Pues hay que ser incompetente para estar 7 años y medio trabajando en algo y haber sido incapaz ni siquiera de iniciar un expediente. Y se tiene el cuajo de decir, no, es que el Plan General de Ordenación Urbana fue aprobado por el PP hace más de 20 años. Juan Bautista Juan, el último alcalde del Partido Popular, gobernó esta ciudad 4 años. En 4 años fue capaz de hacer más de 2 modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana. No estoy hablando de iniciarlas, estoy hablando de iniciarlas y concluirlas. 4 años, 2. El señor Albella, 7 años y medio de gobierno, un plan general de ordenación urbana que según parece no les gusta nada, 7 años y medio de gobierno, ni siquiera una. ¿Qué milonga nos están contando estos señores? Y cada vez que hay una noticia o un plan, una pregunta en torno a cualquier tema, ¿se está trabajando en ello? Oiga, como he dicho con anterioridad,
Gente que invierte tanto tiempo en trabajar con tan pobre resultado, pues es obvio, o trabaja muy mal o engaña a todo el mundo cuando dice que está trabajando. Desde el Partido Popular vamos a seguir exigiendo que empiecen a hacer algo, y algo de utilidad para el conjunto de la ciudadanía. Y desde luego les exigimos que dejen de mentir, que dejen de vender humo, que dejen de decir que van a hacer en 5 meses lo que han sido incapaces de hacer en 7 años y medio. Ellos pretenden que lo olvidemos, pero desde luego nosotros no vamos a permitir que se olvide. En las últimas elecciones municipales se concurrió a ellas diciendo que la pasarela era inminente. En los debates electorales se me decía a mí, por parte del señor Alsina, que era cuestión de meses, que no les había dado tiempo por problemas administrativos, pero que en meses la pasarela se iniciaba. Mentira. Ha pasado toda la legislatura, no hay ni fecha de inicio de obras. Y la misma persona que decía eso hace 4 años, ahora se calla, se esconde y su única preocupación es evitar que hayan debates. Hablo de la pasarela, podría hablar de cualquier otro tema, podríamos hablar de soterrañas. Al inicio de la legislatura, la gran polémica entre el gobierno municipal, Podemos, PSOE y Compromís, era si se hacía poco menos que un parque de generación eléctrica a través de paneles solares, posicionamiento de Podemos, o si se seguía apostando por el desarrollo del polígono industrial, el fantasmagórico polígono industrial de Soterrañas. A día de hoy no se ha hecho una sola gestión, ni en un sentido ni en el otro. ¿Y qué es lo que hacen aquellos que hablaban de estos temas? Ahora callarse. Decir que es muy complejo, no. Lo que es muy complejo es estar 7 años y medio gobernando una ciudad sin haber sido capaz de desarrollar un solo proyecto, uno solo, de ámbito íntegramente municipal. Pues bien, desde el Partido Popular, como decimos, les afeamos la holgazanería que evidencia el hecho de que a mediados de enero ni siquiera haya borrador de presupuestos y, lo peor de todo, la parálisis en la que tienen sometida a Vinarós única y exclusivamente por la incapacidad del señor Alsina, no solo para sacar adelante grandes proyectos, sino ni tan siquiera para sostener la gestión del día a día, y hemos dado múltiples ejemplos de ello. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta. ¿Cuál es el posicionamiento del Partido Popular sobre la propuesta del equipo de gobierno de declarar zona verde la zona virgen de los Cosis? Si es que no hay propuesta ninguna, y si uno analiza con detalle lo que dijo el señor Albella, se evidencia que su propio discurso se presenta como insostenible. ¿Por qué digo esto? El señor Albella dijo que desde diciembre del 2021 tienen paralizada una solicitud de licencia de obras. Diciembre del 2021. Estamos en enero del 2023. Más de 1 año y 1 mes después, el señor Albella dice que están valorando si transfieren el aprovechamiento, si adquieren los terrenos. 1 año y 1 mes después, y no es capaz de definir la postura del gobierno municipal. Si no ha definido el gobierno municipal su postura, ¿cómo va a hacer ninguna propuesta a la oposición? Si yo les digo a ustedes, miren, decidan ustedes, todos los que están aquí presentes, si compramos una moto, un barco o una bicicleta, ¿yo qué propuesta les he hecho? Pues ninguna. Tendrá que ser el gobierno municipal el que diga, entendemos que hay que recalificar como zona verde, le apoyaríamos, y asumir la consecuencia. Y la consecuencia la define el gobierno municipal. Y tiene que ser el gobierno municipal el que diga, si transfiere el aprovechamiento, nosotros diríamos que no, porque lo que se nos ha trasladado es, que no lo dijo el señor Albella, pero lo digo yo, no, coger y recalificar o modificar lo que es la zona donde en la actualidad se juegan las birlas. Obviamente el Partido Popular está en contra de eso. Y está en contra de eso, ¿sabe por qué? Porque lo que no dijo el señor Albella, y consta en el acta de la última Comisión de Urbanismo, como el representante del Partido Popular le dice que le parece una vergüenza que esté negociando con la propiedad las transferencias de aprovechamientos a zonas concretas sin ni tan siquiera haber informado a la oposición. Porque cuando se nos está diciendo en esa comisión de urbanismo que está valorando eso, porque lo han hablado con la propiedad, evidencian cómo se gobierna este ayuntamiento. El alcalde negocia las modificaciones o posibles modificaciones del planeamiento urbanístico con las empresas afectadas, y cuando llega a principios de acuerdo con las empresas afectadas, viene y lo comenta en comisión. Eso tiene un nombre, y se lo dijimos y consta en el acta.
Y ya hablaremos de este tema cuando tengamos el acta, que a día de hoy no la tenemos. A partir de ahí, ¿qué nos están vendiendo? Zona verde, la zona del COSIS, el PP, a favor. Pero si es que no hay propuestas, si es que llevan un año, si es que no han iniciado ni la tramitación, si es que no se sostiene, si es que en 4 años Juan Bautista Juan hizo la modificación del plan más importante que se han hecho en los últimos 20 años, que fue la que evitó la sangría de expropiaciones, de la que los socialistas han venido quejando históricamente y fueron incapaces de adoptar la modificación del plan que Juan Bautista Juan adoptó en menos de 4 años. Y ahora llevan 7 años y medio gobernando y ni siquiera han iniciado la tramitación para recalificar. Y el señor Albella dice, no, estamos trabajando en proteger. Pues desde luego, si es usted el que tiene que proteger la zona del COSIS, van apañados, porque en 7 años y medio no ha sido incapaz ni siquiera de iniciar la tramitación. Y desde luego lo que estamos en contra es de pelotazos urbanísticos como el que plantea el señor Albella, aunque no lo comentó en la rueda de prensa. Eso quiere decir que la empresa y el equipo de gobierno ya han hablado sobre esta transferencia de edificabilidad en algún sitio concreto. No solo lo han hablado, el señor Albella no lo dijo, pero en la comisión cometieron el error de comentarlo y se dan cuenta de la barbaridad que es cuando desde la oposición le afeamos la conducta. El señor Albella, y así constará en el acta, nos transmite que se ha hablado con la propiedad de trasladar el aprovechamiento a una zona concreta. Y es este concejal que le habla el que manifiesta no solo su sorpresa, sino su reprobación a esa forma de gestionar el urbanismo de la ciudad. Y es este concejal el que le habla, el que hizo constar en acta que esas prácticas son de todo menos normales y, desde luego, en ningún caso éticas, y estaría por ver si son legales. A partir de ahí se dan cuenta de lo que están haciendo y es cuando te montan una rueda de prensa para decir que han hablado con los partidos de la oposición y que estamos todos de acuerdo. Estamos todos de acuerdo en recalificar esa zona. Estamos todos de acuerdo en convertirla en zona verde, pero desde luego no estamos todos de acuerdo en modificar el urbanismo a conveniencia o complacencia de ninguna empresa. Y si uno recalifica esa zona y la convierte en zona verde, desde nuestro punto de vista solo hay una opción, y es asumir el coste de esa decisión. Punto y pelota. Y desde luego, en ningún caso estamos a favor de transferir el aprovechamiento a la parcela concreta que el ayuntamiento en esa comisión planteaba. Pero, como le decía, habrá tiempo de hablar de este tema en cuanto tengamos este tema, el acta de esa comisión, porque es bochornoso y evidencia cómo se gestiona esta ciudad. La parcela es la que he mencionado anteriormente, donde están las pistas de petanca y birlas. Sí, sí, y lo sorprendente es cómo es que el señor Albella, hablando de este tema, no lo dijo. ¿Estamos valorando transferir el aprovechamiento? No, señor Albella, no. Usted en la comisión trasladó esa opción como concreta. Y encima tuvo el desparpajo de decirnos que se había hablado con la empresa afectada e interesada. Oiga, primero habla con la empresa afectada e interesada y después con los representantes municipales. Pues solo eso ya no es guardar las formas. Y desde luego, como decíamos, nos parece muy poco ético. Es el ayuntamiento quien tiene que definir el urbanismo. Es el ayuntamiento, en base al interés general, el que tiene que decidir cuáles son las zonas a edificar, cuáles no y en qué condiciones. Y desde luego las decisiones del ayuntamiento no pueden ser asumidas a propuesta o conveniencia de ninguna empresa. Y si esa opción es la mejor, tendría que defenderla el ayuntamiento, el gobierno municipal. Y el tema sería al revés. El gobierno municipal plantea la transferencia del aprovechamiento, beneficia a la empresa o la perjudique. Aquí no. Aquí, según parece, se está haciendo un plato a la carta. ¿A la carta de quién? ¿Del interés general o del interés particular? Pues desde luego, como decíamos, a favor de proteger el COSIS, sí. A favor de pelotazos urbanísticos, no.